Tomemos ahora un momento para meditar en esta porción de las Escrituras que hemos leído, prácticamente el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y esto es un evento bastante conocido, bastante familiar. En más de una ocasión lo hemos leído y hasta lo hemos visto, porque hay películas que presentan cómo Israel cruza el mar. Y es algo extraordinario, es algo que conmueve cómo suceden estos eventos, cómo es que se alcanzan estas hazañas. Yo quisiera esta tarde entonces también traer a nuestra memoria, a partir de este capítulo 14, algunos elementos que participan en esta obra de Dios. Pero la meditación de este día le hemos llamado sin salida. Lo hemos hecho a manera de interrogación, es decir, ¿ya no hay salida? ¿Ya todas las puertas están cerradas? ¿Ya no hay opciones? ¿Ya no hay alternativas? Creo que de una u otra manera también hemos escuchado en algún momento a alguien sentirse de esta manera, agobiado, triste, sin salida, sin saber hacia dónde ir, porque parece que todas las opciones, todas las posibilidades se han cerrado. Ya no hay salida. Y algunos incluso toman una salida falsa, una salida inadecuada. Y lo que queremos hacer en esta hora es ir viendo cómo se va construyendo esta narración, este evento histórico. Y hay varios personajes que intervienen en este capítulo 14. Desde luego, la mano y la presencia de Dios Todopoderoso. Por otro lado, hay un mediador, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. Pero también está el pueblo de Israel, la gran multitud que ha salido de la esclavitud, que ha salido de Egipto y que están ahora peregrinando hacia la tierra prometida. Está el pueblo de Israel, está Moisés, también encontramos a Dios, además encontramos a los egipcios, que son los enemigos del pueblo de Israel, que son los enemigos de Dios. Están los egipcios con todo su ejército. Pero también hay dos personajes más. El ángel de Dios, el mensajero de Dios, que algunos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, y la nube también que va a acompañarles y que incluso se va a colocar entre los israelitas y los egipcios. La nube provee luz hacia los israelitas y provee oscuridad hacia los egipcios, haciéndose de esta manera una distinción. Ahí están entonces los diferentes personajes que intervienen en esta narración. Pero por encima de todas estas cosas, hay un propósito de Dios. El plan de Dios lo encontramos en el capítulo 14, versículo 4, cuando Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Esto no lo vamos a perder de vista en esta tarde de reflexión. Seré glorificado en Faraón. Este es el plan de Dios. Esto es el propósito de Dios. Glorificarse. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Y entonces los otros son participantes en el propósito de Dios.
Dios tiene un propósito general, un propósito máximo: ser glorificado, ser reconocido por los egipcios, pero también ser reconocido por el pueblo de Israel. La gloria de Dios. Esto es el propósito en este evento que se va a ir manifestando. Bien, pero antes que sucedan todas estas cosas, el pueblo de Israel llega a un momento en el que se encuentra delante con el mar. Atrás de ellos están los egipcios. A sus lados solamente hay montañas. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? ¿Qué actitud asumir? No hay salida, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados. Desde el punto de vista meramente humano, parece que todo está perdido. No hay salida. Y se atemorizan y se inquietan, pero a su vez surge de esa situación una queja en contra de Dios, un cuestionamiento, de tal manera que dicen ellos: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque lo mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Las circunstancias que rodean al pueblo son circunstancias difíciles, agobiantes. No hay salida aparente, pero en lugar de buscar a Dios, se quejan de Dios, cuestionan el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Hubiese sido mejor estar en Egipto. Hubiese sido mejor servir a los dioses de Egipto que estar aquí. La situación en la que nos encontramos refleja lo que hay en nuestros corazones. Las circunstancias en las cuales nosotros atravesamos dan evidencia de nuestra fe. Que dicen ellos, se quejan, están angustiados, están agobiados, pero la reacción es desconocer el plan divino. Cuando ya nuestro Dios había prometido glorificarse, cuando ya nuestro Dios tenía un propósito anticipado, de tal manera que el hecho de que ellos estuvieran en esa posición, en esa condición, responde al propósito, al llamado de Dios. Hay una promesa de parte de Dios, de tal manera que el mismo Moisés dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta es la promesa de Dios. Yo estoy tratando de ir integrando palabras claves para que a su vez lo vayamos nosotros también integrando en nuestra forma de vida. Porque tarde o temprano, o en este mismo momento, cada uno de nosotros está enfrentando alguna prueba, algún problema, algún dolor. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino que hay que tomar? Quizá pudiéramos sentir: no hay salida. Todo está cerrado completamente. No hay alternativas, no hay opciones. Quiero animarlos para que no sea el momento de la queja,
sino que sea el momento de descubrir la promesa de Dios, el momento de descubrir la gloria de Dios. En estas circunstancias, Dios se quiere manifestar y Él quiere transformar nuestro entorno. ¿Qué más dice? Nuestro Dios le da instrucciones de manera muy precisas a Moisés. Hay instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú le dices a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo, miren, ahí está la intervención de Dios. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Instrucciones divinas. Y hay una tarea que Moisés va a realizar, y hay otra tarea que está en las manos de Dios. Tú extiendes tu vara, y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón. Y los israelitas pasarán por el medio del mar en tierra seca. Porque esto es el propósito de Dios. Interviene aquí el ángel de Dios, la nube que Dios ha enviado, y se colocan allá para cuidar y para proteger al pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a hacer? Ya nos estamos entonces adentrando a cómo Dios trabaja en cada circunstancia, cómo Dios tiene una promesa, cómo Dios tiene su tiempo y cómo Dios va colocando cada uno de los elementos de tal manera que se llegue a la culminación. No hay salida. El mar enfrente, los egipcios atrás y montañas alrededor. Estamos perdidos, dicen los israelitas. No hay otra alternativa, mejor hubiésemos quedado en Egipto. Pero, ¿cómo es que Dios abre caminos donde no hay caminos? ¿Cómo es que Dios entonces se manifiesta poderosamente? Moisés sigue las instrucciones y luego Dios también interviene. Dice la Biblia en el versículo número 21, extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire qué bonita la bendición del Señor. Solamente el poder de Dios, solamente algo sobrenatural abrió un camino. Y donde ya no había salida, ya no había alternativa para este pueblo, fue Dios quien actúa y hace un acto de creación. Esto que está haciendo Dios acá no es nuevo, porque esto que está haciendo Dios aquí ya lo hizo en Génesis capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando Dios creó los cielos y la tierra? El versículo 9 y el versículo número 10 dice así: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿De qué estamos hablando en Génesis? Estamos hablando de la creación. Entonces, el hecho de que el pueblo pueda cruzar el mar es un acto de creación de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios
siempre se está manifestando en nuestras vidas y siempre que se necesite acto creativo de Dios, Él lo hará a favor de su pueblo. Entonces, poner un camino que se descubra lo seco en medio del mar no es imposible para Dios. Lo mismo también lo hizo en el diluvio. Tierra se llenó de agua. Y el capítulo 8, versículo 13 dice: pasado un tiempo, se descubrió lo seco. Y entonces Noé salió con su familia. Hermanos, poderoso es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Y Él actúa misericordiosamente a favor de nosotros. De tal manera que cuando las puertas se cierran, de tal manera que cuando ya no hay opciones, no hay alternativas y parece que todo está en contra de nosotros, hay obra creativa de Dios a favor de su pueblo. Y nuestro Dios construye un camino de la nada para que ahora su pueblo pueda seguir hacia adelante, para que ahora su pueblo siga avanzando en su peregrinaje y con murallas de agua a cada lado. El pueblo avanza con toda seguridad, maravillado de la obra poderosa del Señor. Pero no se termina la historia ahí, porque después que van los israelitas pasando en seco, allá vienen los egipcios, los enemigos, y también ven la oportunidad de cruzar el mar, y también entonces persiguen a los israelitas. Esta iniciativa es de Dios. ¿Recuerdan que dice la Biblia? Yo endureceré el corazón de Faraón para que les persiga, para que mi nombre sea glorificado. Mire, hay el mismo camino por el cual transita Israel, es el mismo camino por el cual transitan los egipcios. ¿Cuál es la diferencia? Mismo camino, diferentes resultados. ¿Por qué? Porque los israelitas caminan con Dios, van guiados por el Señor, y los egipcios tienen otro Dios. No es el mismo Dios de Israel. De tal manera que por eso los resultados no son los mismos. ¿Cuál es el resultado de Israel? La liberación, la salvación. ¿Cuál es el resultado de los egipcios? Destrucción. El mismo camino, con Dios o sin Dios, marca la diferencia. Por eso entonces el camino de Dios es un camino por donde nosotros debemos transitar como pueblo liberado de la esclavitud, como pueblo que confía en su Salvador, en su Redentor, porque ese camino sin Dios produce otros resultados. De tal manera que los egipcios se introducen por este camino y lo que Dios va a manifestar es su gloria, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y ya por la mañana Moisés extiende su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Qué diferencia entre el Dios de Israel y el Dios de los egipcios? El Dios de Israel fue liberado, el Dios de Israel cruzó, atravesó este obstáculo, esta prueba, pero los egipcios quedaron destruidos allá porque no era la misma fe. Dice, al terminar esta porción bíblica: así salvó Jehová aquel día a Israel en manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así
salvó. Este versículo 20 es muy hermoso porque no nos dice anticipadamente cómo Dios va salvando a su pueblo. Lo que sucede es que el pueblo vive cada una de las acciones liberadoras. Va disfrutando la mano y la presencia de Dios. En su andar diario es donde Dios va acompañando a su pueblo. En medio de la prueba, en medio de las limitaciones, en medio de los obstáculos, es allí donde nosotros podemos sentir la presencia, la dirección de nuestro Dios y la obra creativa que Dios hace, abriéndonos caminos, abriéndonos puertas, para que nada pueda derrotarnos, para que nada pueda dañarnos, para que la nube y el ángel del Señor, el Espíritu del Señor y Jesucristo mismo vayan acompañando nuestro peregrinaje. Entonces, ¿a qué nos lleva este capítulo? A vivir con seguridad, a disfrutar la libertad cristiana a la cual hemos sido llamados, a superar los obstáculos y las barreras, avanzar, crecer, desarrollar nuestra fe. Y cuando parece que ya no hay salida, cuando ya nuestras fuerzas se agotan y se agobian, cuando ya no hay para dónde avanzar, buscamos a Dios, no como quejas, sino con confianza y con fe. Y el Señor abre nuevas ventanas, nuevos caminos, porque el poder de Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas. Cada día podemos ver las grandezas que Dios puede hacer y traer a nuestras vidas. Y cuando el pueblo vio todo aquel acontecimiento, la Biblia dice, creyeron y el pueblo temió a Jehová nuestro Dios. Es tiempo de fortalecer nuestra fe, es tiempo de temer y honrar a nuestro Dios, es tiempo de disfrutar las acciones salvíficas de nuestro Dios. Él peleará por nosotros. Él abre las puertas para que nosotros sigamos avanzando. De Él es la victoria y la gloria es para Él. De seguir las instrucciones de Dios, pero por otro lado hay que permitir que Dios también tome con su mano la dirección de cada evento. Y entonces, entre la vara de Moisés y la presencia de Dios, el mar se abre. Y por medio de esta obra de creación, el pueblo es liberado y el pueblo es salvado. Los enemigos después quieren también avanzar sobre esa misma ruta, pero Dios los confunde y Dios los destruye y son eliminados porque no tienen la misma fe, no tienen al mismo Dios. El mismo camino, con Dios y sin Dios, resultados diferentes. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que verdaderamente el Dios de Israel, el Dios de Moisés, sea también el Dios poderoso de nuestras vidas. No hay obstáculos, no hay limitaciones que el poder de Dios no pueda superarlo, vencerlo y abrir nuevos caminos, nuevas expectativas, nuevos propósitos. Jehová peleará por nosotros. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.